El diablo en el tarot. ¿Sombra junguiana o compulsión freudiana? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a Casa de Sueños. Mi nombre es Yolanda y hoy te voy a hablar de la carta del diablo del tarot desde un aspecto relacionado con la teoría psicoanalítica, o más bien, desde la lupa de la teoría psicoanalítica, la parte junguiana y la parte freudiana, que aunque puede tener algunas cosas en las cuales coinciden, pues en realidad son distintas. Y ahorita lo vamos a ir viendo. Primero, pues me gustaría hablar de como prejuicio que existe con respecto a la carta del diablo. De hecho, pues tal vez ahora ya no sea tanto, pero igual antes cuando tú mencionabas la palabra diablo era como, ay, no, cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús, haz de cuenta, ¿no? Y ahora pues quizá se ha vuelto un término mucho más coloquial, incluso que se les pone apodos a los chamaquillos que son muy tremendos. ¡Ay, eres un diablo! ¿No? Sin embargo, perdón, me quedé callada porque creí que se había quitado el video. Sin embargo, cuando en una lectura el tarot, espera que se está moviendo el tripi. Cuando en una lectura sale la carta del tarot y el consultante la ve, ¿cómo se llama? Su semblante. Su semblante cambia, es como, oye, pero esto es que me va a pasar algo muy malo, esto es que me están poniendo el cuerno, esto es que me están haciendo un trabajo. Y a ver, te voy a ser muy honesta, hay combinaciones de cartas que nos indican estas posibilidades, que puedes considerar que alguien te puede estar haciendo un trabajo, como le llaman, de magia negra o energético o así. Y también hay otras combinaciones que nos dicen, pues sí, hay posibilidad de que tu pareja te esté poniendo el cuerno, ¿no? Pero en general tiene mala fama la carta. Entonces, bueno, antes de entrar a detalle, me gustaría enseñarte 3 imágenes que es que aquí tengo mis apuntes porque no quiero que se me vaya ningún punto. Entonces, en algún momento me vas a ver que bajo la mirada para ver lo que vamos a abordar en una secuencia para que esto no sea como la exposición muy caótica, porque eso me pasa a mí. O sea, tiendo como a dispersarme porque quiero abarcar un montón de ejemplos y de explicaciones y de teorías y bueno, luego se hacen muy eternos los videos y pues no es lo que estamos buscando. Te voy a enseñar entonces 3 imágenes. 2 son muy conocidas porque pues pertenecen a tarots que son clásicos. La primera que te voy a mostrar es del tarot de Marsella y es esta que seguramente ya conoces. Y bueno, ahorita que empecemos a hablar de los significados, te las voy a volver a poner, pero es solo para que vayas teniendo en mente de qué carta te estoy hablando. Ay, okay. Esta también es muy conocida porque es el tarot Rider White, que es uno de los más famosos. Mira, no sé por qué se hacen tantos cambios de luz, pero bueno, aquí está. Cada vez que yo me muevo se hacen cambios de luz. Y la última, esta nada más te la pongo porque a mí la carta me encanta, porque se me hace una iconografía, una representación muy sexy, muy sensual.
Este es un diablito súper chulo, que parece que va saliendo del gym. Bueno, esta es la tercera. Esta solo te la muestro. En realidad, su iconografía tiene que ver con las ataduras. Acá tenemos este personaje que está aquí como no queriendo escuchar. Y ahorita, bueno, voy a ir presentándote las imágenes de acuerdo a como yo considere que se adaptan a lo que te voy a platicar respecto a cada una de las teorías. Primero vayamos con Jung. Cuando hablamos de la teoría junguiana, pues hablamos de los arquetipos, de lo inconsciente colectivo, digamos que son los ejes principales. Y hablamos también de conceptos que ya se han popularizado mucho en el lenguaje coloquial, la luz y la sombra. En este caso, la carta del diablo puede representar perfectamente el concepto que Jung consideraba como sombra, que era todo aquello, no tanto como, no era tan polarizado el asunto como lo bueno y lo malo, lo bueno es luz, lo malo es sombra y san se acabó. De cierta forma, sí a nivel general, pero a nivel individual opera distinto porque en todo caso, ¿qué es bueno y qué es malo? A lo mejor podemos decir, pues es malo lo que afecta a ti y a otras personas y es bueno lo que te beneficia a ti y a otras personas. Pero no vamos a llegar a nada. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la individualidad de cada ser humano, lo que es bueno para ti, quizá otra persona no lo considere tan bueno o tan conveniente, ¿no? Entonces, la sombra aplicada al individuo implica esta parte de mí que no me gusta, que no acepto, que no reconozco, que no quiero aceptar, que forma parte de mí y que muy probablemente la estoy poniendo en otra persona. No, yo jamás me vestiría así porque no, esas personas que se visten así parecen, de la vida galante, ¿no? Y a lo mejor eres closetera y te reencanta vestirte así. O te reencantaría, pero no tienes el cuerpo, pero te da vergüenza, pero no sé, muchas cosas, ¿no? Entonces, lo vamos a tomar el concepto de sombra como aquello que a mí me avergüenza reconocer en mí. Y por eso es particular, porque hay personas que se visten como se les da la gana, más allá de su edad, más allá de su complexión, más allá de su peso, y no tienen este tipo de prejuicios. O bien hay personas que dicen, yo puedo embriagarme y me parece algo X, o sea, no es algo que me afecte porque lo hago eventualmente, soy una persona funcional, no dejo de cumplir con mis obligaciones, en fin, podemos encontrar muchos ejemplos y muchas explicaciones que nos damos a nosotros mismos para considerar algo como conveniente o inconveniente. Entonces, eh, la sombra puede estar compuesta por deseos, por pasiones, por emociones que consideramos como más, digamos, intensas, extremas, como puede ser la rabia, la lujuria. Aquí podríamos incluso hablar de los 7 pecados capitales, pero ya tendría que abordar el tema también desde otro aspecto, que me llevaría más tiempo, pero imagínate que los tomáramos e igual en algún momento podemos hacer un
un video donde hablemos del diablo como más en el sentido bíblico, más judio-cristiano y cómo pues podría perfectamente representar a la gula, a la envidia, a la soberbia, a la pereza y a los otros que no me acuerdo cuáles son, porque no tenía pensado considerarlos. Ya te digo que yo me disperso un montón. Déjame, veo ¿cómo se le llama? Ay, mi acordeón, se le llama acordeón. Bueno, algo importante a considerar respecto de la carta del diablo es que, como te decía, solemos ponerlo afuera. Y el término que voy a usar no es junguiano, es freudiano, es el de la proyección. Cuando Freud habla de mecanismos de defensa, habla de la proyección, es poner en otro o es poner allá afuera algo que me habita a mí, pero que me es imposible o insoportable de reconocer. ¿Ok? Entonces, ahí en esa imposibilidad de aceptación es donde habita la sombra, ¿sí? Por ejemplo, hay gente que puede aceptar, ay, no, sí, yo soy infiel y yo salgo con un montón de mujeres y no me importa. Ah, pero no pueden aceptar que cuando se echan unos drinks, de repente quieren besar al amigo. Ah, no, eso sí no. Eso sí, no lo pueden aceptar. Entonces, eso es esta incapacidad o esta imposibilidad de ver aquello que efectivamente existe, pero que nos es demasiado como culposo aceptar. Sin embargo, tanto Jung como Freud proponen que aquello que no se acepta siempre busca la manera de manifestarse, siempre busca la forma de repetirse, de mostrarse, ya sea como una explosión, como una manifestación mía abrupta, o bien sea desde lo que se nos presenta afuera. Como dice un dicho aquí en México, espérame, todo lo que, ay, no me acuerdo, pero hace alusión, ya me parezco al Chapulín Colorado cuando quería acordarse de algún refrán, pero era esto de todo aquello que odias en tu casa lo tienes, o algo que pudiera tener que ver con en casa del herrero cuchillito de palo. O sea, eso que tú más odias, o tú lo tienes, tú lo representas, tú lo guardas internamente, o tú lo atraes. Por ejemplo, si tú eres de las personas que dice, ay, es que yo odio las mentiras. Generalmente te andas topando con parejas que te dicen, pero hubo un montón de falacias y de falsedades y de engaños y tú dices, ay, pero ¿por qué si yo odio tanto la mentira, atraigo a este tipo de personas? Bueno, ¿qué te estás ocultando a ti? ¿Qué no te estás aceptando? ¿En dónde te estás mintiendo? Como para atraer a toda esta bola de gente mentirosa a tu vida. Ahora, bueno, justamente era Jung el que decía que todo aquello que no reconocemos, todo aquello que está en lo inconsciente y que no trabajamos, nosotros lo llamamos destino, pero en realidad son cosas que no reconocemos. Claro, la frase no es así, solo estoy parafraseando. Pero esa es la idea, todo aquello que nosotros reprimimos, todo aquello que nosotros negamos, ya sea, creo que en algún momento
nuestra mente opera como si hay un reconocimiento, pero es tan doloroso, tan vergonzoso, tan culpígeno, que lo borramos de nuestra mente y decimos, no, eso no existe. Y entonces lo que en algún momento fue consciente cae con una negativa absoluta hacia lo inconsciente, porque es muy duro de reconocer para mí. Entonces, a este mecanismo también en términos psicoanalíticos se le llama la represión. Y esto es el acto de pasar algo que nos molesta, que nos resulta insoportable, que nos duele, que no podemos ni reconocer ni aguantar en nosotros, lo pasamos como si lo tiráramos bajo la alfombra, ¿sabes? Pero ojo, porque cuando algo que reconocemos y luego negamos y va hacia lo inconsciente y aparentemente queda en amnesia o en olvido, en realidad no desaparece. Cuando tú barres algo porque vas a tener una visita y solo lo metes abajo de la alfombra, no desaparece, está abajo de la alfombra. Y si es algo orgánico, tarde o temprano va a empezar a generarse como mal olor, como, incluso aunque no sea orgánico, cada vez que tú pasas algo bajo la alfombra, hay una acumulación que se va a empezar a notar y que va a empezar a hacer que aquello salga. Y no te estoy hablando de que exactamente lo inconsciente funcione por acumulación, pero sí tanto Jung como Freud consideran que aquello que se reprime, que aquello que va a lo inconsciente, por la razón que tú quieras, porque te da miedo o vergüenza o lo que sea, que aquello que se reprime, tarde o temprano encuentra la manera de manifestarse, ya sea en nuestro discurso a través de lapsus, ya sea en nuestra vida cotidiana a través de actos fallidos, a través de los sueños o bien, como te decía, a través de las personas con quienes nos relacionamos. Entonces, ya me estoy alargando un montón, pero bueno, para cerrar con la parte de Jung, mira, te estoy hablando muy como superficialmente. Si en algún momento te interesa que profundicemos, me dices y lo hacemos. Pero bueno, ¿qué propondríamos desde la teoría junguiana? Jung lo propone como la integración de la sombra. O sea, deja de rechazar, deja de prejuiciar, deja de decirle que no a esa parte que te corresponde y de la que te tienes que hacer cargo sí o sí, aunque no te guste, aunque sigas y diciendo que no y que no y que no, es que yo no, ay, yo no lo hago, yo no, a mí no me gusta, así no lo siento. Bueno, tú sabrás, o sea, tú solita, tú solito vas a cortar la cuerda con la que habrás de ahorcarte. Porque es algo que se puede trabajar. Mira, aquí me voy a basar en esta imagen, en la de el Rider White. Mira, fíjate cómo la cadena ni siquiera está, uy, no marches, está súper apretándolos, se están ahogando, asfixiando. No, mira, incluso pareciera que los personajes están en cierta comodidad, que hay sí una idea de están presos,
pero no hay como los están maltratando, están sufre y sufre, como nos imaginamos los círculos dantescos del infierno, ¿no? Una cosa terrible y pura tortura y tragedia y llanto y rechinar de dientes. En realidad no. No es lo que nos dice la carta. Entonces, todo aquello que tú te niegas a escuchar de ti, a integrar de ti, te mantiene ahí sí en atrapamiento. Y para nosotros como seres humanos, lo más sencillo, pues es decir, no, es que allá afuera me odian, me envidian, me tiraron en una mala vibra bien fuerte, me enterraron en el panteón, me hicieron un trabajo, queremos poner todo lo malo allá afuera. Y tú te puedes dar cuenta siempre que oyes a una persona hablando mal de otra. No, es que cómo es posible, yo jamás haría eso, esa persona se pasó porque bla, 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 bla. Yo soy la buena siempre, allá afuera son siempre malos. Mira, esto ya es un tip aparte, esto ya es un tip personal. Cuando escuchas que una persona es siempre y en cada situación la víctima, de la cual se aprovechan y todos son malos y le tienen un chingo de envidia y le odian y tal, ojo ahí, porque esa es una red flag parlante y andante y habría que ver qué es toda la mierda que esconde esa persona de sí misma. Bueno, me voy a pasar rápidamente a Freud. Freud no, en su teoría no nos habla de arquetipos, no nos habla de sombra. Sin embargo, sí que nos habla, por ejemplo, de cosas como deseo, como conflicto, como síntoma, como represión, repetición. Y todos estos conceptos tienen que ver con, por ejemplo, los deseos reprimidos. Resulta que, no sé, me he topado, por ejemplo, con casos donde determinada persona anda con o sale de manera clandestina con la pareja de su primo, de su prima, de su hermana, de su hermano, de su papá, de su mamá, porque a lo mejor su mamá tiene una nueva pareja que su padrastro. Bueno, me topo con muchos casos así. Y a ver, aquí hablamos de deseos prohibidos más que reprimidos. Entonces, ¿por qué? Porque lo están llevando a cabo. Es un deseo prohibido que se cumple en la realidad. Y ahí hablamos de otra cosa distinta, que es la transgresión de la prohibición. Pero no es el tema. Vuelvo a los deseos reprimidos. Cuando a ti te gusta la pareja de alguien muy cercano a ti, pero sabes que es imposible. Y entonces lo niegas y puedes decir que esa persona te cae mal, que tiene un montón de defectos, que no lo toleras, que quieres, que ni se te acerque. Y a lo mejor ese que ni se te acerque es porque te alborota la hormona muchísimo cada vez que esta persona está cerca de ti. O bien, pues cuando envidiamos algo que otro puede hacer y que a mí me encantaría y yo no me atrevo. Y como no me atrevo, en lugar de decir, me encantaría hacer eso que hace esa persona, pero no me animo, decimos, eso que hace tal persona es súper malo. Yo no lo haría, bueno, jamás, Dios nos libre, para siempre, amén.
Todo ese tipo de cosas son deseos reprimidos que de igual forma el mecanismo de la represión implica que dejamos en lo inconsciente aquello que nos parece malísimo, terrible, porque si sale nos genera conflicto. Sin embargo, como te decía, en la posición psicoanalítica, cualquier cosa que tú quieras ocultar, quieras reprimir, quieras mantener en secreto, que te sea muy conflictivo aceptar, tarde o temprano va a salir. Sí o sí, aquí no es de, mira, tal vez no te preocupes. No, sí, tarde o temprano va a salir. Entonces, ¿cuál es el concepto del cual Freud nos habla y que puede estar relacionado con la figura del diablo del tarot? Compulsión a la repetición. Y esto es maravilloso, interesantísimo. De hecho, es uno de mis conceptos favoritos de la teoría freudiana. Y también lo aborda Nietzsche. Nietzsche habla de el eterno retorno de lo idéntico. Y Freud, por su parte, aunque sí hubo algún cruce por ahí y Freud en algún momento reconoció haber escuchado de este concepto en Nietzsche, y aparte se refieren a lo mismo, nada más que cada uno lo explica distinto. Para Freud es cómo el ser humano repite cosas que sabe que le hacen daño, que le generan dolor, que no le convienen, que le causan sufrimiento y la sigue haciendo y no sabe por qué. Y ahí en el no sabe por qué es cuando hablamos de lo reprimido. O sea, fíjate cómo hay cierta contradicción porque acá no estamos hablando de deseos prohibidos que sí se realizan como transgresión a la ley. No, acá estamos hablando de cosas que se realizan a pesar de que yo sé que no me conviene, que me genera sufrimiento, que me genera dolor. Pero el ego, nuestro pequeño o gran inflado ego, es muy listo porque nos pone cierta venda y nos dice, sí, mira, sí. Si andas con la pareja de alguien muy cercano y tú sabes que le va a dañar un montón, pues hazlo. Ya veremos cómo se justifica. Ay, es que yo solo me dejé llevar por el momento, es que yo no quería, pero es que la otra persona fue muy difícil zafarme. Encontramos digamos, como esta forma de disculparnos, ¿no? Y bueno, pues ese es un placer culposo, tú sabes si lo haces, si no lo haces. El diablo viene cuando, o bueno, el diablo, porque estamos hablando de eso, el diablo, la compulsión a la repetición, el seguir haciendo algo que yo sé que no me está haciendo bien, llega cuando esto que pudiera ser una aventura, ay, sí, salí, híjole, pues, qué mal, qué arrepentimiento, se convierte ya en una necesidad para mí. Por ejemplo, esto es muy común y no, acá ya no estamos hablando de algo moral, sino de algo físico. Algo que nos hace mucho daño es el tabaco.
nos hace muchísimo daño. Lo sabemos, pero ¿sabes qué? Sigue habiendo un montón de fumadores en el mundo, un montón. Y por mucho, mira, antes, no sé si te tocó, pero antes en la televisión abierta podían pasar perfectamente anuncios de cigarros y eran presentados como, ay, el cigarro, qué caché, qué clase, qué elegancia, qué maravilla, ¿no? Bueno, pues los prohibieron los anuncios de tabaco en la tele, porque, bueno, pues se empezó a asociar clara y directamente con el cáncer. Después, o sea, yo creo, yo me imagino a la industria tabacalera diciendo, ay, por más restricciones que nos pongan, no nos importa porque sabemos que hay fumadores y son fieles clientes. Entonces ahora les hicieron poner en sus cajetillas, pues, gente enferma, embriones, o sea, bebés no natos, eh, alusiones a la impotencia sexual, a los problemas de, ay, ¿cómo se les llama? Bueno, pues sí, a que con estar fumando hay más probabilidades de que tú no puedas sostener una erección. Eso, ¿no? Es disfunción eréctil, ya me acordé, problemas de disfunción eréctil. Y lo sacaron de la tele y les obligaron a poner en sus cajetillas este tipo de imágenes feísimas. Y no importa, las seguimos comprando y ya hasta decimos, ay, mira, a mí me tocó el que está conectado a la maquinita de oxígeno. Ah, no, pues a mí me tocó el que, no sé, el que no se le para. Ah, pues a mí me tocó, ya sabes, ¿no? Y ya uno lo naturaliza y sigue fumando. Aunque sabemos que nos daña, aunque sabemos del cáncer de pulmón, aunque sabemos de cuánta gente muere por esto. Y ahí está, esta vuelta de tuerca que podemos ver desde la teoría psicoanalítica con el diablo. Mira, como ya me puse a divagar un montón, déjame ver dónde vamos en mis apuntes. Bueno, no me he ido tanto, no me he salido tanto del guión. Aquí es donde te decía que hay una vuelta de tuerca muy interesante con la carta del diablo. Porque mírales la cara a estos dos. Velos. ¿Tú los ves tristes? ¿Tú los ves compungidos? ¿Tú los ves arrepentidos? No. No están ni tristes, ni arrepentidos, ni nada. Entonces, aquí tenemos dos cosas distintas y te voy a hablar de ambas. Desde Jung es como esto que quiero mantener oculto, que no voy a aceptar que me gusta. Y es más, que hasta probablemente yo esté convencido de que no me gusta, de que no lo hago, de que eso no forma parte de mí. Y estas negativas suelen después verse, pues, enfrentadas cuando el verdadero yo sale en estados de embriaguez, en estados de alteración de la conciencia por el uso de psicodélicos. Lo vemos en el brote psicótico cuando hay un acting out, cuando una persona ya no pudo seguir ocultando su verdad, se le rompió el hilo que lo unía a la realidad e hizo algo súper loco.
como nos hemos enterado de asesinatos que tú dices, pero ¿cómo que asesinó a su esposa si eran la pareja perfecta? Bueno, ahí algo de la psique se rompe, se parte y entonces aparece todo eso reprimido. Eso por un lado, ¿no? ¿Qué propone Jung? Integra esa parte, acéptala, trabájala, libérate de tus propias cadenas, libérate de tu propia mentecita cuadradita de 2x2. Trabájalo en terapia, trabájalo inconsciente, porque hay gente que dice, ay, no, yo trabajarlo, no, pero ¿qué te pasa? Si yo tengo todo bajo control, yo conozco mi mente de pe a pa, no, nadie. Por mucho que nos queramos convencer que nosotros podemos resolver el problema, recordemos esto, tu mente creó el problema, tú creaste el problema. Y no estoy hablando de, ay, tú no creas el problema, por ejemplo, de tu pareja. Si tu pareja es una persona alcohólica, tú no generaste ese problema. No, tú no generaste el alcoholismo, pero sí generaste tú el problema de generarte la ilusión de que tú puedes hacer cambiar a una persona, de que tú puedes dejar de sufrir o de que tú te puedes sacrificar por amor y que así vas a ser feliz. Y todas estas mentiras que nos contamos para no reconocer algo. O sea, esta es la trampa del ego, ¿no? Decir, tú puedes resolverlo sola. No necesitas ayuda. Tú puedes con todo. Esa es la parte ególatra que nos dice que podemos con todo. La verdad es que no podemos y la verdad es que cuando esta carta sale en una lectura y yo le digo a la persona, oye, ¿está ocurriendo algo de esto? Oye, tú tienes un tipo de comportamiento así, ya está. Mira, a mí me puedes decir que no, pero se te nota en el rubor de las mejillas, se te nota en la mirada cuando haces en micromovimientos. Mira, yo no soy especialista en lectura de la comunicación no verbal. Sin embargo, sí que lo estudié porque mi primera carrera es comunicación y por supuesto que nos aventamos el libro de Flora Davis, que fue pionera en el área de la comunicación no verbal. Yo me lo aventé como 3, 4, 5 veces, porque está súper interesante y te dice muchas cosas. Entonces, a mí me ayuda mucho también ver, ver cómo reacciona mi consultante. Y bueno, yo no soy quien para decirle, hey, no me mientas, claro que está pasando esto. Bueno, yo digo, bueno, si no reconoces esto en ti, pues bueno, no lo reconoces y punto. Pero si en algún momento llegas a vislumbrar que algo de lo que te estoy mencionando está ocurriendo, trabájalo, trabájalo. Mira, es peor que tú por pena no lo trabajes y estés sufre y sufre, a que en algún momento vayas con un terapeuta que tenga una ética profesional importante, que tenga una ética profesional. Importante o no importante, que la tenga y que la respete. Y entonces tú lo hables con toda honestidad para que puedas empezar a integrar esa parte de ti que no te gusta, para que puedas empezar, incluso si es necesario, a transformar ciertos comportamientos que son inconvenientes o inaceptables para ti. Y entonces esta sombra que era, no me gusta esto de mí, pero lo puedo trabajar. Ya lo trabajo y lo integro, ¿sabes? Pero esta integración o esta aceptación de la sombra se tiene incluso que dar antes, porque yo no puedo sanar algo que no acepto que tengo. O sea, si yo no digo, híjole, sí, me estoy muriendo de envidia y esa envidia me está consumiendo, yo no puedo ir con un terapeuta y hablarle de mi envidia. ¿Por qué? Porque yo no reconozco que la tengo. Entonces, si a mí me hacen una cita con un terapeuta y me dicen, oye, a ver, cuéntame, háblame de
pues no sé, de lo que te está generando malestar? Pues nada, en realidad yo creo que nada. Todo está bien, no sé, a mí me mandaron aquí contigo, pero pues son esas personas que me tienen una envidia porque no me quieren ver feliz. Entonces, pero yo en realidad no tengo nada que hacer aquí. Ok, háblame de la envidia. Ay, nada, pues la gente son unas envidiosas y pues yo estoy súper bien y entonces pues genero muchas envidias alrededor. Mira, si es un buen terapeuta te va a dar bola con el tema de la envidia hasta que empiece a aflojarse esa pared o ese gran cascarón que estás poniendo como defensa. Pero si no, te va a decir, bueno, pues si no te pasa nada, pues bye. Y ya, ¿no? Bueno, el caso es, vamos a volver a Freud. Aquí en el tema o en este concepto de la compulsión a la repetición se encuentra algo muy importante. Porque, ¿qué es? Repetimos todo aquello que no somos capaces de reconocer. Repetimos todo aquello de lo que no podemos o no queremos hablar. Decía Freud, cuando un paciente repite esas acciones que le hacen daño es porque no lo está hablando. Y de ahí la importancia de poder expresar esto, porque una vez que tú lo empiezas a nombrar, empiezas a bajar esa compulsión a la repetición. Y bueno, cuando hablamos de compulsión a la repetición, hablamos muy claramente de pulsión de muerte. La pulsión de muerte nadie se había atrevido a mencionarla y no es como tan sencillo reconocerla, no es como decir, ay, tengo ganas de morirme y pues voy a intentarlo, ¿no? No, ahí es esta trampita, esta vuelta de tuerca, que ya me vas a decir, bueno, ya dinos, ¿cuál es esa pinche vuelta de tuerca? Ya dinos. Pues esa es que, como si dijéramos, me asusta, pero me gusta, ya te lo había estado diciendo. Algo que yo sé que me hace daño, pero que por alguna u otra razón sigo buscando, consciente o inconscientemente, caminos para volver a ese mismo punto de dolor, a ese mismo punto de desencuentro, a ese mismo punto de sufrimiento. Mira, ¿cuántas personas vemos? Aquí está el cruce, yo creo, entre Freud y Jung. Uno habla de inconsciente individual, Freud, otro de inconsciente colectivo, Jung, pero al final del día, cuando hablamos de lo que se repite o de lo que se oculta, ambos hablan de lo mismo y ambos se refieren a estas conductas que son indeseables para el bienestar o la salud del sujeto, pero que el sujeto sigue eligiendo una y otra vez, consciente o inconscientemente. Al final del día, la sombra también se refiere a esto que nos mueve desde la inconsciencia. O sea, yo no sé por qué hago esto. Yo no sé por qué me relaciono con personas que tienen pareja y que nunca dejan a sus parejas por mí y que eso me hace sufrir infinidad absoluta. Yo no sé por qué sigo fumando, yo no sé por qué soy ludópata y me gasto todo mi dinero en el juego, no sé. O sea, solo sé que cada vez que perdí todo mi dinero, juro que no lo voy a volver a hacer. Pero en cuanto recibo mi quincena o tengo un poco de dinero, voy y lo vuelvo a gastar. O, por ejemplo, ¿cuántas personas que nos hemos puesto una tremenda guarapeta hemos dicho cuando está la cruda? No vuelvo a tomar. Y hasta hay un dicho que dice, Dios mío, si en la cruda te ofendí, perdón, si en la peda te ofendí, en la cruda ya te la pagué o algo así. Ya ves que no soy tan buena recordando estos dichos, pero algo así. O sea, es como si me pasé yo en mis copas y acá dije o hice cosas que fueron incómodas,
con la cruda ya pagué todos mis pecados. ¿Por qué? Porque toda la gente que ha tenido una cruda sabe que uno siente que se va a morir. Y sabes, yo creo que la cruda es un claro ejemplo de la compulsión a la repetición. Porque cada uno sabe cómo se pone en sus crudas y aún así, al fin de semana siguiente, vuelve a tomar. Y vuelve a tomar muchas veces en exceso, a pesar de que ya sabe lo que lo espera. Entonces, ¿cómo se manifiesta la sombra? ¿Cómo se manifiesta la compulsión a la repetición? Cuando sabemos que es necesario poner un alto a una conducta, a una actitud, a un hábito, lo sabemos. Aquí racionalmente decimos, pero me queda clarísimo. Sin embargo, no se puede hacer, no se hace. En el facto, no se hace. O sea, bueno, a ver, esto fue muy tautológico. En el hecho, no se lleva a cabo. En la realidad, no vemos que la persona realmente opere poniéndole un hasta aquí a esa conducta. Entonces, la pregunta acá es, ¿qué es aquello que me hace sentir aprisionada y que sin embargo no puedo dejar de hacer? Mira, por ejemplo, vamos a hablar de, esto me pasa mucho también en consultas. Bueno, el ejemplo de ejemplos. Las parejas que tienen dinámicas de violencia y que no se dejan y que se hacen daño y que saben que están haciendo daño a los hijos cuando dan este ejemplo, pero que no se dejan. Y luego, a veces, bueno, quien sea, no quiero hablar aquí de hombres o mujeres, porque luego también te voy a contar que por andar creyendo que solo los hombres tienen conductas de infidelidad y de violencia, luego yo me voy con el avión y resulta que pues que no es así. Pero bueno, sí es en su mayoría. Entonces, imaginemos a una mujer que es golpeada por su pareja una y otra vez, pero que llama y dice, ¡ay, me están golpeando! Vengan, por favor. Y llegan las personas a detener al marido y le dicen, no se lo lleve, no le hagan nada, es mi pareja, déjenos en paz. O bien cuando uno u otro miembro de este tipo de parejas se están golpeando y alguien externo en la calle trata de intervenir para defender al más afectado y la otra persona dice, oiga, usted que anda aquí de metiche, váyase a la chingada, es mi pareja y si me quiere golpear, que me golpee. Y la persona, ¡ah! ¿No? También ha ocurrido muchas veces. Bueno, ese es el ejemplo de ejemplos. Ahora, ya sé que no, que es algo que pues es una situación psicológica, cultural y tal. Sí, yo lo sé. Por eso estamos hablando de compulsión a la repetición. Por eso estamos hablando de la necesidad de integración. Por eso estamos hablando de la necesidad de ir a terapia, de pedir ayuda. Por eso, a ver, acá no se trata de enjuiciar ni de ponernos en un escalón moral de, ay, no, es que estas personas, o sea, hacen las cosas mal, pero bien que les encanta. No, estamos poniendo el dedo sobre la llaga de un mecanismo que ocurre y que nos ocurre a todos en algún espacio, en algún tema. A todos nos ocurre la compulsión a la repetición y todos tenemos nuestro diablito, nuestro diablote.
todos, aquí no hay quien se zafe de esto. Entonces, ya para cerrar rapidísimo, ese es el mayor de los ejemplos. El fumar es un ejemplo. Todos los vicios son un ejemplo, porque ¿qué tenemos? Que ahí donde hay un exceso se apunta a una falta de amor, falta de cuidado, falta de cariño, falta de, pues falta de padre, falta de madre. Bueno, podríamos englobarlos todos en falta de amor, falta de cuidado, ¿no? Pero siempre donde tú veas un exceso, a lo que se está apuntando es a una carencia, a una falta. Bueno, otro ejemplo. Personas que se creen con una superioridad moral de no, yo jamás, no, yo bueno, soy impoluto y soy reconocidísimo por la sociedad de la vela perpetua. Bueno, yo no me quiero ni imaginar el tamaño de diablote que has de tener. Ay, no, eso sí yo muy... eso sí yo como albur. No. No me imagino la gran sombra, todo aquello que puedes estar ocultando, cuáles pueden ser tus peores pecados. No me imagino, porque aquellos que se presentan como con mucha perfección y mucha sobriedad y, ay, yo no tomo, no fumo. Había una canción que decía así, ¿no? Yo no. Ay, bueno, sí, había una canción que decía, yo no fumo, no tomo, no hago tonterías. Ah, ya me acordé. Yo no fumo, no tomo, no hago tonterías, no debo decir groserías. Así, así. No, bueno, yo, o sea, la aureola y tal. Mentira, puras mentiras. La pregunta con la que vamos a cerrar aquí, espero no haberte dado tantas vueltas y además espero que me hayas entendido. Si no, bueno, me dices y volvemos a hablar de esto. Algo que quiero que quede claro es, a veces creemos que el peor de los demonios está allá afuera y no siempre es así. Muchas veces el mayor de los demonios está aquí adentro y tiene cara de yo no fui y tiene cara de yo no sé. Y lo queremos encontrar quizá con el tridente y no, a veces no. O sea, a veces es nuestra propia capacidad de mentirnos donde se encarna la sombra, donde se encarna nuestro propio demonio. En aquello que nuestro cuerpo incluso nos puede estar diciendo, pero no queremos escuchar. Porque claro, también cuando lo inconsciente no es ni integrado, ni hablado, ni le damos una vía de salida. Por ejemplo, Freud decía que una buena manera de darle salida a estos deseos que eran como muy conflictivos para uno, que una buena salida que podíamos darle era a través de la sublimación. Y la sublimación apunta al arte. Pinta tus deseos prohibidos, báilalos, cántalos, háblalos, escríbelos, hazlos escultura. Y de esa forma los sacas, los realizas y no los llevas a cabo. No andas metiéndote en asuntos ajenos, no andas robando, no andas gastándote la quincena en tonteras, ¿sabes? O sea, una cosa, y te voy a decir en serio, una cosa muy distinta es imaginarte lo peor, tener ganas de matar a cierta gente porque ya te tienen hasta la coronilla. Se vale desearlo, se vale pensarlo. Lo que no se vale es llevarlo a la práctica.
Porque entonces ahí dañas a otro y te dañas tú. Y no quieres acabar en la cárcel, ¿no? Entonces, yo te dejaría, no quiero que se me quede nada en el tintero. A ver, déjame ver. Bueno, me voy a remitir aquí a que veas que las cadenas no están tan fuertemente cerradas, que estas personas, si verdaderamente quisieran salirse de ahí, podrían hacerlo. Y que nosotros tenemos la propia capacidad de transformar nuestros demonios, de integrar nuestra sombra y de trabajar con aquello que nos resulta tan tramposo. Me refiero a que es como una trampa de la que no podemos salir. Lo primero que necesitamos es honestidad con nosotros. Realmente honestidad. O sea, ¿por qué? ¿Dónde está esa parte que resulta atractiva, que resulta de tentación para mi deseo y desde la cual me engancho? Porque mi mente me dice que no, pero una parte de mi deseo no puede evitar hacerlo. Y por eso regreso con personas que me maltratan y por eso hago cosas que yo sé que son peligrosas y por eso tomo alcohol y manejo y por eso perdono a familia o amistades que me han hecho un montón de daño. Aquí quiero que veas que es adentro donde hay una incongruencia, donde yo hago algo y lo escondo, o bien hago algo que sé que no me conviene y quiero salir aparentemente, de palabra digo que quiero salir, pero hay un punto donde me vuelvo a enganchar y no salgo. Es un tema complejo. Realmente es un tema complejo. Y mira, el diablo tiene muchas más acepciones. Pero aquí es fino esta parte de la compulsión a la repetición. Y también la sombra, porque la sombra es, tengo esto que no acepto. Y en la compulsión a la repetición es lo mismo, pero todavía más canijo, porque es, no quiero esto, yo digo que no quiero esto, pero no puedo dejar de hacerlo. Por eso se le llama una compulsión. No puedo dejar de hacerlo. Entonces, la reflexión es en qué lugar te sientes que estás aprisionada, aprisionado, pero que no puedes salir. Y lo más importante, reconocer que no puedo salir es tu responsabilidad. De nadie más. No es que, ay, me convencieron, ay, es que es tan difícil. Sigue siendo tu responsabilidad. Por mucho que, ay, es que yo soy de carácter débil, sigue siendo tu responsabilidad. Tu carácter débil es tu responsabilidad. Tu impotencia es tu responsabilidad. La maldad del otro no te exime a ti de tu responsabilidad. Tu responsabilidad es ver esa satisfacción, pequeña o grande, que tú obtienes cuando haces algo que te lastima. Y obviamente ahí le abrimos la puerta a
un universo enorme, porque nos lleva al pasado, porque muchas veces actuamos desde lo pasado inconsciente y en nuestra mente está el objetivo de no, ahora sí elegí bien, ahora sí voy a ser feliz. Y muchas veces esta trampa consiste en que busco la satisfacción en lugares que yo creo que van a satisfacer un hecho del pasado que quedó inconcluso. Yo busco a este tipo de personas creyendo que así voy a obtener finalmente la anuencia, se me va la palabra, la aceptación de mi padre o de mi madre, porque de pequeña nunca la conseguí. Es complejo, por eso uno no puede atravesarlo en soledad o sin ayuda, porque incluso cuando nos empeñamos en negarlo, esto se va al cuerpo, es decir, somatizamos y empezamos a generar síntomas. Cuando no queremos escucharnos, entonces acuerpamos esa mentira, se enquista ahí. Y por eso vemos entonces tantos malestares que no ceden con la medicina tradicional. Y ojo, yo no te estoy diciendo que no vayas con el médico o que dejes tus medicinas, porque ya sé cómo pueden malinterpretarse las palabras. No. Lo único que te digo es que esto existe, que tendemos a hacerlo todas las personas en algún punto, desde algún lugar, en alguna situación, y que necesitamos ayuda para resolverlo. Y otra cosa muy importante, que este diablo que tanto repudiamos y que tanto decimos, de seguro es que me están queriendo hacer un daño, o me están mintiendo y engañando y me está poniendo el cuerno, o me odian y me quieren traicionar. Puede ser, puede ser. No se va a negar que existen personas que hacen esto. Pero acá la idea es que tú ubiques a tu propio diablo, porque ese diablo necesita ser observado y escuchado. Y entonces te vas a poder dar cuenta que en el momento en que le quitamos el disfraz de maldad y podemos ver lo que hay dentro, quizá nos demos cuenta que esa maldad está hecha de dolor, de tristeza, de carencia emocional, de inseguridad, y que una vez que empecemos a desentrañar de qué se conforma este diablito personal, pues ahí viene tanto la integración como el antídoto para la repetición, para esta compulsión de repetición. Y bueno, pues a ver, espero que te resulte interesante este tipo de información, espero que te ayude y espero que me digas si efectivamente te ha gustado para poder seguir trabajando más arquetipos desde el ámbito de la psicología. En algunos momentos lo abordaremos desde la psicología o en su mayor parte, que es desde donde yo he hecho mis estudios, desde lo psicoanalítico. Coméntame y si te gusta, pues eso, déjame saber que te gustó. Bueno, entonces aquí dejamos. Te dejo con el diablito sexy. ¿Va?
Y te veo en el próximo video. Bye.